Pero esta historia tiene una contracara, la de las víctimas que sufrieron en carne propia los horrores de la alianza entre las autodefensas y parte del gremio ganadero. Aquí les presentamos sus dolorosos testimonios. A mediados de los años 90, en la región urabeña de Tulapas, se ejecutó un despiadado plan para arrebatarles las tierras a cientos de campesinos. A unos vecinos les mocharon la cabeza, a otros los asesinaban, así los dejaban tirados en el camino. ¿Y quién eran? Lo que se decía eran los mochacabezas. En ese momento eran los mochacabezas. ¿Quién eran los mochacabezas y con quiénes iban? Obviamente iban con el ejército, allí mismo, los mismos paramilitares y el ejército. De este violento periodo habló el exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, ante la JEP, en sus declaraciones reveladas el lunes pasado por Noticias Caracol. Su confesión causó muchas reacciones en la opinión pública por cuenta del alto perfil de los militares, políticos y ganaderos, entre ellos el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, a quienes vinculó con los paramilitares. No se puede de ninguna manera separar a Fedegan de la Autodefensa Unida de Colombia. Pero también impactó la crudeza de su relato sobre el desplazamiento al que el Fondo Ganadero de Córdoba y las autodefensas sometieron a los campesinos de Tulapas. Osorio contó, por ejemplo, cómo se aseguraban de que las familias despojadas no volvieran a sus tierras. Y ese bien era inmediatamente incinerado, quemado, para que no quedara vestigio de nada y nadie fuera a ocuparlo. Una acción que la hizo el Fondo Ganadero y que la hice yo en muchas ocasiones. Porque yo tenía como que un ánimo de pirómano. Me gustaba ver la candela sobre esas chozas donde vivían los campesinos. Noticias Caracol reconstruyó el horror padecido en Tulapas con dos víctimas que lo sintieron en su propia carne. A Ginette Pérez, quien desde los 7 años vivió en la región con sus padres y 9 hermanos. Éramos felices porque como pobre lo teníamos todo. Y Manuel Mercado, quien nació en Tulapas. Eso era muy lindo, eso era muy bonito. Por allá se hacían fiestas casi que las que hacen en los pueblos grandes, corridas, cosas, en las veredas, hacían fandango, hacían fiestas de 2, 3 días. En los 80 empezaron a llegar los primeros grupos criminales a Tulapas. El EPL se interesó en controlar esa región estratégica que conecta el Urabá antioqueño y el cordobés. Pero fue en los 90, con la llegada de las autodefensas, que comenzó el desangre. Después del 90... primero entraron por Pueblo Bello, que fue que hicieron esa masacre que hicieron de los 41 personas que se llevaron de Pueblo Bello en forma de los tangueros, que eran los tangueros, y eso se causó mucho terror, mucho temor en la población cuando ya hicieron eso. Y ahí sí, eso le digo que ya la gente era temblando todo el mundo porque esa gente estaba en la zona. Las torturas y masacres cometidas por los paramilitares de la Casa Castaño obligaron al éxodo a cientos de familias. Y ya tenía todo el mundo que dice porque ellos venían mochándole la cabeza a la gente, les mochaban la cabeza, los degollaban, lo torturaban, no le hacían de cuanta cosa. Y así en esa forma, como le digo, en esa forma que venía junto con el ejército. La complicidad de los paramilitares y el ejército era evidente en Tulapas. Así lo reconoció el exgobernador Osorio. Desde la convivencia de la policía y del ejército con las autodefensas era total. La hacienda Tulapa era escenario donde llegaban algunos militares a encontrarse con otros miembros de autodefensa que yo no conocía a recibir recursos económicos. A Ginette y su familia se desplazaron en junio de 1995, luego de que los paramilitares se metieron a su finca. Llegó un grupo armado a la casa, tipo 7 de la mañana, amarraron a mi papá y a mi hermano, y los tiraron al piso a torturarlos. Los tuvieron todo el día en el piso allí tirados, amarrados, pero le dijeron, voy allí y regreso, y no los quiero volver a ver. Si regreso los encuentro aquí, acabo con todo. Por su parte, los miembros de la familia Mercado, atemorizados, abandonaron su tierra uno a uno. Un hermano mío fue el último que se quedó allá y en toda la finca se quedaba una persona. Él fue el que lo sacaron ya tallado con el ejército y los animalitos por delante, dejando todo lo demás, cosecha, dejaron el arroz en la casa. Después de los desplazamientos aparecieron los compradores. Las autodefensas obligaron a los campesinos a vender.
Muchos de esos predios, 130 según Benito Osorio, fueron a parar a manos del Fondo Ganadero de Córdoba, que se había aliado con Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño, para que les ayudara a adquirir la tierra a precios mínimos. Y 94-95 se empezó pues ya que era que ella misma iba y hacía los negocios, porque ella era una de las que ponía el arma en la mesa para que los campesinos le vendieran sus predios. A Ana María Galán, madre de Allinet, un paramilitar la obligó a vender. Puso también el arma allí en la mesa y le dijo que había ido a hacer negocio con ella, que le iba a comprar la tierra. Ella sí dijo porque ella era una mujer muy fuerte y de un carácter muy fuerte. Ella dijo, es que yo no estoy vendiendo. Entonces él le dijo, es que yo no le vine a preguntar a usted si estaba vendiendo o no, vine a hacer negocio con usted. Hasta ahí llegó. ¿Quién iba a decirle que no? Como lo confesó Benito Osorio, luego de concretar el despojo, el Fondo Ganadero y los paramilitares quemaban las casas de los campesinos. El campesino salía e inmediatamente ellos le metían candela a las casas, evitando que el campesino volviera a las tierras, porque ellos sabían y tenían el pleno conocimiento que no estaban pagando lo justo. Cuando Manuel Mercado volvió a su finca, no encontró nada. Yo cuando fui por ahí solamente vi los troncos quemados, los de los estantillos. Como eran de maderas, la mitad se quemaban. Durante años, los campesinos de Tulapas han luchado por recuperar su tierra y han pagado un precio muy alto por intentarlo. Me dijeron personalmente que si yo seguía impulsando lo del proceso de tierra, que por allá no volviera más ni reclamara más, o que más tardaba en yo ir solo por allá que para desaparecerme. Y sí, a mí me hicieron más de un atentado, me hicieron más de un intento de homicidio. A mí en muchas ocasiones me mandaron a decir que no podía volver a las Tulapas. Y llegaron unas amenazas pues también a cada apartado, a la asociación. De hecho pues lo último pues pasó pues acá en mi casa. Algunos campesinos lograron que les devolvieran sus predios que habían estado en manos de los testaferros de los paramilitares. Pero entre esos, como Manuel, muchos no han podido regresar. Uno por allá no puede entrar porque es que allá sigue la misma fuerza de ese tiempo, pues se siente que todavía hay mucha influencia y es la que nosotros por lo menos le tememos de entrar por allá. Otros, como Allinet, siguen esperando a que les devuelvan sus propiedades. ¿Por qué no le devuelven los predios a esos campesinos que necesitan de sus tierras? Necesitan seguir trabajando. ¿Qué está esperando? ¿Qué va a esperar el gobierno? ¿Qué están esperando? ¿Que se mueran o que nos moramos todos así como murieron nuestros padres? Están esperando que nosotros los hijos también se mueran para que le quede la tierra aquí a los paramilitares, a los que nos hicieron tanto daño. 25 años después del despojo, los campesinos de Tulapa siguen padeciendo la violencia inconclusa del Urabá, que los persigue en forma de amenazas, incluso en el exilio. Y todavía guardan la esperanza de volver a su región y reconstruir la comunidad que destruyeron los paramilitares y sus aliados, entre esos decenas de prestantes ganaderos de Córdoba.